La entrevista con Raúl Valladares. La decisión de la Comisión Técnica Liquidadora de despedir a más de 1.900 empleados de distintas secretarías de Estado ha generado un intenso debate en diversos sectores del país, entre cuestionamientos por posibles violaciones a los derechos laborales y quienes consideran que la medida podría ser necesaria dentro del proceso de reestructuración del aparato estatal. El anuncio se produce en medio de un proceso de reorganización institucional impulsado por el gobierno, que contempla la función y reestructuración de varias secretarías del Estado. Según se ha explicado, estos cambios buscan reducir costos administrativos, eliminar duplicidad de funciones y hacer más eficiente la gestión pública. Sin embargo, algunos representantes de trabajadores consideran que la medida podría derivar en abusos si no se garantizan procesos claros y justos. También advierten que los empleados afectados podrían recurrir a instancias legales para reclamar indemnizaciones o restitución de sus puestos, lo que eventualmente podría traducirse en millonarias demandas contra el Estado. Por su parte, otros sectores opinan que la reducción de personal podría tener resultados positivos si va encaminado a garantizar la eficiencia en el uso de los recursos, especialmente en los casos donde la función de secretarías implique la eliminación de funciones duplicadas. En este sentido, distintos analistas han solicitado a la Comisión Técnica Liquidadora actuar estrictamente conforme a la ley, a fin de evitar errores administrativos o despidos injustificados que posteriormente generen demandas judiciales que terminen afectando las finanzas públicas. Asimismo, sectores de la sociedad civil han pedido a las nuevas autoridades cumplir con su promesa de austeridad en la administración pública. Señalan que los puestos que quedan vacantes tras la reestructuración no deberían de ser ocupados nuevamente con activistas o simpatizantes políticos. De acuerdo a analistas, uno de los principales problemas históricos de la administración pública ha sido el uso del aparato estatal para mantener contentas a las bases partidarias de los gobiernos de turno, una práctica que aseguran ha contribuido al uso indebido de fondos públicos. Por ello, consideran que este proceso representa una oportunidad para demostrar un verdadero compromiso con la austeridad, evitando repetir prácticas de administraciones anteriores en las que los cargos eliminados terminaban siendo ocupados nuevamente por personas vinculadas políticamente. Mientras tanto, la expectativa se mantiene sobre cómo se implementará el proceso de despidos y reestructuración en los próximos meses, así como sobre las medidas que adoptará el gobierno para garantizar el respeto a los derechos laborales y la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
Gracias. Buenos días. Martes 17. ¿Cuántos empleados públicos van a despedir? ¿Les van a pagar las prestaciones? ¿Cómo va a ser esto? Bien, aquí está un miembro de la comisión liquidadora, el abogado Leonel Núñez. Buenos días, abogado. Buenos días, licenciado. Mire que hoy ya no hay oposición, hoy estamos aquí. Hoy venimos a poner el pecho. No es lo mismo verla venir que platicar. No, yo sé que no, pero estamos listos, estamos preparados, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Hoy, pues, presidente Juan Narria Fura nos ha encargado esta misión a 5 miembros, 5 hondureños, somos 5 los que integramos la comisión técnica liquidadora. Y estamos haciendo este trabajo de manera muy profesional, muy consciente de que son personas, son humanos los que estamos tratando y que merecen la mejor dignidad. Y sobre todo, estar claro de que son instituciones que no tienen razón de existencia, en virtud que no están dentro del plan de lo que el presidente quiere y el rumbo que debe tomar el país. Por lo tanto, hay que saber que estas instituciones, si bien es cierto, se van a cerrar, pero siempre respetando los derechos de los trabajadores en un 100%. Y eso ha sido enfático, Tito, en que al trabajador hay que respetarlo. Inclusive el día de hoy se les está pagando el mes de febrero, ya aquellas instituciones que no se les había pagado, y la próxima semana se pagará el mes de marzo, de tal manera que el gobierno estará cumpliendo su deber. Asimismo, aquello que se dejó de pagar del año pasado, el Seguro Social, más de 7 millones en una institución, en Jupen, donde los jefes después se fueron, huyeron de las instituciones, dejando a los empleados ahí desamparados, sin ningún tipo de transición de manera ordenada. Pues hemos llegado como comisión a ordenar esto y hemos dado, pues, de una u otra manera la confianza a los trabajadores de que se les va a respetar sus derechos. Bien, aquí está Wilson Paz, es apoderado legal de empleados públicos que han sido despedidos. Abogado Paz. No, muy buenos días, Raúl, muy buenos días al pueblo hondureño, muy buenos días a sus invitados. Esperemos tener un programa de altura. Siempre es importante que le demos altura al pueblo hondureño y sobre todo que le demos retroalimentación de lo que está realmente pasando y señalar puntualmente cuáles específicamente son los derechos de los trabajadores que no cambian de un gobierno a otro y qué cosas, pues, pueden ir pasando en este escenario de mala racha en que llevamos. Que no cambia de un gobierno a otro. No, las leyes laborales, o sea, siguen estando vigentes. O sea, no por eso, pero mire, ve, aquí liberales, nacionalistas y libres. Gana uno, los corren a todos. Gana el otro, los corren a todos. Es la realidad. Pero por eso los traje para que debatan sobre eso. Aquí está el diputado Alberto Cruz. También es abogado y preside la Comisión de Ley de Empleo Parcial. Abogado. Muy buenos días, Raúl, pueblo hondureño, a mis compañeros hoy en el foro. Bueno, desde luego también como Congreso Nacional, recordemos que esto sucede en el marco de la Ley de Reactivación que fue aprobada por el Congreso Nacional. Y para nosotros también es oportuno estar pendiente, como ya lo dijo el abogado Leonel. Los procesos de reestructuración son necesarios en las instituciones públicas si van de acuerdo a un programa de gobierno. Sin embargo, pues también vamos a estar vigilantes de que puedan cumplirse con cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución y la ley. Yo coincido, somos seres humanos todos y creo que eso debe privar sobre cualquier otra intención que pueda tener el gobierno y que muy bien que lo puedan hacer así como Comisión Técnica Liquidadora. Gracias también el abogado Germán Leixelar. Germán, ¿cómo estás? Bien, Raúl, buen día. Abogado Leonel, abogado Wilson, Alberto, un placer compartir este espacio. Y bueno, de igual manera va esperando dar un rayito de luz a la gente que necesita buenas noticias, necesita noticias verdaderas, porque hay realmente mucha manipulación y en el entorno general de lo establecido, pues está claro, ¿verdad? El gobierno de Honduras es el gobierno de Honduras, independientemente de cuál sea el partido que nos represente. ¿Y qué sucede? Que normalmente esa visión del partido se termina imponiendo a un montón de situaciones. Le tomo la palabra sobre las cosas que está diciendo, pero creo que también hay que hacer una reflexión muy profunda, porque no es primera vez que hay una transición que no es transición, no es primera vez que hay comisiones similares a la que usted está integrando el día de hoy y que lamentablemente los resultados
se ven amañados, se ven manipulados y se ven haciendo una cantidad de cosas que no son adecuadas y que son las que nos tienen en esta situación como país. Sí, el diputado David Manaiza es abogado, está en La Ceiba. Diputado, buenos días. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por este espacio. Sí, y aquí pues atento. Saludos a los compañeros en el set para poder dialogar sobre esta decisión gubernamental pues de hacer un recorte y una unificación en las instituciones del Estado, siempre pensando, ¿verdad?, en cómo optimizar las finanzas del Estado. Gracias. ¿Cuál es la situación? Usted es miembro de la comisión liquidadora. Si nos da un panorama, ¿qué es lo que han encontrado? Mire, bueno, ya hemos estado haciendo un diagnóstico de cada una de las instituciones, en las cuales habrá el decreto 004-2026, y en donde hemos ya prácticamente tener visualizado cuánto es el pasivo laboral, cuánto es lo que se necesita o requiere para poder cubrir el pasivo laboral, cuántos son los acreedores y a qué cantidad más o menos asciende el pago de acreedores. Igualmente, pues ya el mismo decreto establece que al haber hallazgos de dudosa procedencia, pues vamos a estar la institucionalidad, llámese Tribunal Superior de Cuentas, quien va a hacer la revisión de cada una de la información y documentos que está en cada una de estas instituciones, y ellos sabrán si esto requiere un pliego de responsabilidad administrativa, civil o penal. Claro que se han encontrado algunas cosas. Por ejemplo, a mí me extrañó recibir un montón de facturas de alimentos en la Secretaría de Planificación Estratégica de 383,000 lempiras en almuerzos, cenas, solamente en el mes de enero. Facturas sin respaldo, sin saber si era algún evento, quiénes son los que comieron, nada, solamente las facturas sin ningún tipo de responsabilidad. Ve, por ejemplo, cobros, y usted mejor que nadie me dirá si 55 segundos de transmisión en vivo cuesta 1.7 millones de lempiras. O usted mismo me dirá si 35 segundos cuesta alrededor de 700,000 lempiras. En donde no existen contratos por servicios profesionales, pero se está cobrando esto. Por ejemplo, el hecho de que una persona o varias personas me llamen y me dicen, fíjense que yo trabajo en planificación, pero siempre he estado aquí en mi casa, porque yo trabajo con mi celular fuera de Tegucigalpa. Entonces, yo no dudo que ahora, ¿cuál es la modalidad? ¿En qué tipo estaba trabajando? ¿En qué condición estaban trabajando fuera de Tegucigalpa? Y estaban devengando un salario. Situaciones que al final, reitero, no soy yo el que va a determinar si existe o no existe un dolo. Quien lo va a determinar es la institución, llámese Tribunal Superior de Cuentas, que va a hacer la revisión. Igualmente Finanzas va a hacer la revisión de muchos F01 que fueron subidos en respaldo. Y hay que revisar por qué razón han sido subidos sin el respaldo. Ahí va a ser Finanzas. Igualmente, ya lo que significan bienes, hemos visto que muchos bienes no están netamente registrados, por lo tanto hay que revisar por qué razón estas compras no fueron registradas y puestas en depósito o o sea, una persona responsable de mantener. Por ejemplo, hace poco me extrañó que se robaron un data show. Ya estaba sacado el inventario y de pronto se perdió el data show. O será que alguien lo tomó prestado, habría que ver, ¿va? Sin embargo, ahí en ese edificio hay cámaras y se hará la investigación referida. Igualmente, no puedo decirle a usted que si habían o no habían paracas, porque cuando yo llegué, todo el mundo estaba ahí. Pero ya va a ser el Tribunal Superior de Cuentas al momento de revisar si la gente cumplía o no cumplía con su labor de trabajo. Ya existen antecedentes de personas que se les ha requerido para la devolución de pagos por salarios no habiendo prestado el servicio. Son varias instituciones, unas que van a ser suprimidas, otras que van a ser adscritas. Aquí tengo la lista, licenciado, si quiere la doy. Sí. Aquí la ando, mire, ve. Por ejemplo, suprimidas, Secretaría de Estado en el Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, SEDECOAS. ¿Cuántos empleados habían ahí? No tengo la cantidad exacta de empleados. Cuando hablan suprimidos, todos los empleados van fuera. Todos, 100% cesanteados. Entonces, por Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 100% cesanteados. Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica, Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos, SEDESPA, Programa de Vivienda y Asentamiento Humano,
programa de la Red Solidaria, Comisión Nacional de Vivienda y Asentamiento Humanos con Vivienda, Fondo Social de la Vivienda FOSOVI. Yo les digo a los amigos comisionados que sería la tercera vez que quiere cerrar, ¿va? Y nunca se logra, ¿va? Servicio Aeroportuario Nacional SAN, Programa de Acción Solidaria PROASOL, Dirección General de Información y Prensa del Gobierno de la República. Esta sí es bien larga, esta. Programa de Memoria, Verdad, Reparación, Justicia y No Repetición para la Reconciliación y Refundación de Honduras. Bien larga, ¿va? Pero bueno. Comisión Presidencial para la Defensa de la Soberanía y el Territorio, Administración Nacional de Servicio Civil, ANSE, pero esta, con la reforma que se hizo en el decreto, ya volvimos se volvió a la vida de manera temporal. Gabinete Sectorial para la Coordinación, Gestión y Transparencia de la Inversión Pública e Instituto Nacional de la Memoria Histórica, que aquí hay que resaltar que la Casa Presidencial vieja, la antigua, la que nosotros miramos de niños en los años 70, 80, esa Caja Presidencial prácticamente se convirtió en un museo de libre y no en un museo histórico de Honduras. Eso es lamentable, ¿verdad? Porque la historia no solamente se escribe por un lado, se escribe por todos lados, si no, no hay historia. O sea, la historia hay que decirla tal y como es, enseñarla. Pero si solo queremos ver una parte de la historia, estamos cometiendo un error. Y igualmente, aquí hay algunas que van a ser adscritas. Al final, don Raúl, son 25 instituciones. Sin embargo, con el nuevo decreto, pues nos están ahí prácticamente ampliando otras instituciones, con el que salió publicado ahorita el 11 de marzo. Entonces, que estamos revisando con la comisión. Don Raúl, ya hemos hecho el cálculo, va alrededor de 215, 225 millones de lempiras para poder cubrir el pasivo laboral. Y estamos revisando todavía la parte de los acreedores, que son sumas bastante grandes, pero se está revisando de tal manera de poder salir. Tito fue claro, nos dijo, a todo mundo se le va a respetar su derecho laboral, sus derechos y garantías que tiene establecidos, se va a hacer con dignidad, como lo que son seres humanos, y así lo hemos estado haciendo, y la gente puede manifestar lo que en ningún momento le hemos nosotros violentado o ofendido, porque sabemos el impacto psicológico que es para una persona el hecho de pronto perder un ingreso fijo mensualmente. Sin embargo, pues es parte de la política de este gobierno, no se está viendo nombre ni apellido, ahí es cesantía al 100% de todas estas instituciones, con la garantía que se le está pagando febrero y marzo y se les va, en el menor tiempo posible, se les va a pagar sus prestaciones. Claro, todo el mundo tiene derecho a impugnar si se siente agraviado. Sí. ¿Qué piensa, abogado? Bueno, lo que dice el abogado Lonel, yo coincido en que hay muchas instituciones y creo que coincido también con el gobierno de la República en que estaban principalmente teniendo duplicidad de funciones. Es correcto. La duplicidad de funciones pues nos trae menos eficiencia, nos trae erogar dinero innecesario de las finanzas públicas, menos inversión productiva social, menos inversión productiva, pública productiva. Y esto lo que va provocando es que la función que tiene el Estado vaya distorsionándose en el camino en algunas instituciones, no lo digo absolutamente todas, pero también hay riesgo. Y me imagino que como comisión liquidadora, como gobierno de la República, también tendrán que tomar en cuenta que esto también nos incrementa desempleo, que es una tasa por la cual luchamos los hondureños. Sí. También nos dificulta que muchas decisiones se conviertan políticas y no técnicas en algunas instituciones. Hay que tener mucho cuidado. Y un punto muy importante es que algunas instituciones se pueden sobrecargar también de trabajo si la reestructuración no es la adecuada para el servicio público que están destinando. De manera que nosotros pues tenemos la confianza que van a hacer el mejor trabajo, y creo que, retomando un poquito lo que decía el abogado Germán Leicelar, si es una reestructuración, que realmente sea una reestructuración. Así es. Porque lo hemos visto en gobiernos anteriores donde la buena intención de una reestructuración se convierte nomás en una estrategia para luego sacar a unos, para ingresar a otros, cerrar unas instituciones para abrir otras. Y al final, pues ese ciclo, ese círculo vicioso siempre termina lastimando las finanzas públicas y se traduce en menos desarrollo social y económico para los hondureños. Es correcto. Eso quiero dejarlo claro. O sea, estas instituciones se cierran, no quedan abiertas como para poder contratar personas que las vengan otra vez a tener. No,
Y decía la abuela Iselar, yo soy abogado también, sabemos que si una institución se cierra, pero hay se crea otra institución con las mismas funciones, prácticamente no la cerró, simplemente le cambió nombre. Eso estamos claros. Y como abogado que yo procuro todos los días y que hemos procurado en el ámbito no solamente penal, sino que también civil y también laboral, sabemos que esto no puede ocurrir. Por lo tanto, cuando hablamos de un cierre de estas instituciones, no solamente hablamos del cierre de la persona, sino hablamos también de las funciones que tenía esta institución. Eso que quede muy claro, para poder, lógicamente, evitar de pronto lo que pasó en la DEI en su momento, lo que pasó en Soctravi en su momento, lo que ha pasado en otras instituciones, que se dice, vamos a hacer una estructuración y solamente hay un cambio de nombre. No, en este sentido, el pasivo laboral, la inversión de personal, va a pasar a ser una inversión para salud, para educación, para infraestructura. O sea, hoy, por ejemplo, que estoy encargado directamente de planificación estratégica, en donde una planilla arriba de 20 millones al mes, que ahorita se está en 18 millones por la gente que renunció y se fueron en el mes de diciembre y en el mes de enero y se cobraron sus prestaciones. Hoy, por ejemplo, esta institución necesita alrededor de 180 millones para poder cumplir con el pasivo laboral. Y la planilla son 18 millones al mes. Significa que en 10 meses prácticamente va a estar solventado el problema de la inversión en personal, y al 11º mes ya ese dinero que se invertía en personal va a estar invertido en otras situaciones, aparte de la agresión colaterales, Seguro Social, Injupen, que el Estado también paga. Entonces estamos viendo que sí estamos haciendo las cosas de manera correcta y esperamos que así se mantenga. Y sobre todo el cumplimiento a estas personas que puedan tener su pasivo, su dinero antes de los 60 días después de ser notificados de la cesantía. Notificación que si no empezamos esta semana, empezaremos la próxima semana. O sea, hasta el momento no existe una tan sola persona que ha sido cesanteada por la comisión, a lo cual ya tenemos un cronograma bien trabajado en donde queremos que vamos a empezar esta semana y continuar la siguiente semana. De tal manera que antes de Semana Santa ya van a haber más de 1.900 personas cesanteadas. 1900. Abogado Manaiza, ¿qué dice? Micrófono. Manaiza, micrófono. Ok, perdón. Sí, la verdad que escuchando la numeración de las instituciones que se van a cerrar, pues considero que algunas, y la mayoría, en su mayoría, pues tienen una duplicidad de funciones, perfectamente pueden ser reemplazadas por otras, y como dice el compañero Leonel, esas instituciones en donde se encuentren hallazgos, en donde hay algunas actuaciones que se supongan que están reñidas con la ley, o donde se presuma la comisión de algún ilícito, pues es importante investigarla para poder tener optimización, no solamente estar gastando el erario público, dinero que se puede utilizar para inversión, siempre y cuando que todo esto se realice sin lesionar los derechos laborales, ¿verdad?, que cada persona y la integridad del ser humano tiene, ¿verdad? Es una situación bien compleja, pero al final, pues, necesaria para las arcas del Estado. Sí. Wilson, ¿cuál es la posición de la gente que usted representa? No, bueno, primero que todo estamos ante una situación de doble discurso, porque... ¿Doble discurso? Doble discurso, sí. ¿Usted, señor, trae un doble discurso? No estoy puntualizando, abogado. No, yo fui claro. Él tiene derecho... No sé qué más puedo. Recuerde cómo inició, dijo, ahora ya soy gobierno, ya no es oposición. Entonces, al final de cuentas, algunas posiciones... Y usted hoy es oposición. Y ahora soy oposición. Pero que viene a defender los empleados. Sí, pero también... Ahí escuché que son 2.000 los primeros que van. Pero también, no, y hay instituciones que ya han despedido hasta 100 empleados. O sea, que sí, son despidos que no son de la comisión, ¿verdad? No son de la comisión, pero se están dando diario, ¿verdad? A granel, como dicen, ¿verdad? Comiso libre. Son cosas. Vamos a ver, esa parte tenemos que puntualizarla. Sí, porque fíjese que desde libre, o sea, yo fui titular de una institución. O sea, nosotros, nuestro reclamo de la gente de la base es que ahí siguen un montón de nacionalistas y usted los puede encontrar.
usted los puede encontrar en las instituciones. Fíjese que se respetaron perfiles técnicos. Yo tengo, por ejemplo, en Palmerola, cuando yo dirigí, a una persona que tenía 40 años de trabajar en la institución pública y los conoce a todos. ¿Va? Pero es que en diciembre despidieron nacionalistas. En diciembre despidieron nacionalistas. Pero fíjese que... Por el dolor de haber perdido. Fíjese que no, ahí hay otras situaciones, ¿va? Ahí hubo situaciones de amenazas directas de personas del partido afines al partido. Imagínense que vivieron 4 años. Solo porque celebraron. Fíjese bien, abogado. Vivieron 4 años, ese es el claro ejemplo. Si usted dice que los despidieron en diciembre, vivieron 4 años. Entonces, ahí hay otros abogados de que ese es un claro ejemplo de que en Libre se respetó perfiles que sean... No respetaron. Si usted me dice que siguieron hasta diciembre, no respetaron. Estuvieron los 4 años de gobierno. La forma en cómo fueron tratados hace 4 años, llegar con megáfonos, quebrar puertas, quitar placas. Esos son sectores... Y sacar a la gente de la calle. Esos son sectores puntuales de ejemplificación, ¿verdad? Ahora, yo lo que le puedo decir es que, si bien es cierto, en aquel entonces en el gobierno se despidieron nacionalistas, jamás se les limitó el derecho al acceso a la tutela judicial. Sin pago de prestaciones. Ellos podían acudir a los tribunales ¿y por qué no les pagaron? Con sus abogados. Y es lo que le digo, mire, ya está un poco... Y que conste que no lo he ni rozado todavía en cuanto a una, sí, no una palabra que le perjudique, y no me está dejando hablar. Es que usted dice que tenemos doble discurso, el que tiene doble es usted. Y todavía los señalé, ¿va? No estoy puntualizando. Lo que pasa es que ahora usted, como dicen en el pueblo, se chima porque es parte del gobierno. Claro que sí. Pero bueno, el punto es, fíjese que aplaudo un poquito más lo que dijo el abogado Alberto, a pesar de que también representa esa parte gubernamental, por lo que entiendo desde el Congreso, pero hablaba de que se tienen que respetar los derechos laborales de las personas. Sí. Y usted también dijo, fíjese algo bueno, abogado, ustedes les van a ofrecer a las personas prestaciones, pero no hay que olvidar que ellos también tienen derecho a demandar. Sí. Y ese derecho a demandar se los otorga la Constitución de la República, específicamente en los artículos 128 y 129, y el Estado protege la estabilidad laboral y también protege el derecho a demandar su reintegro laboral. Sí. Porque recuerden, aquí no solamente estamos hablando de que están cerrando instituciones, el verdadero patrono de estas personas es el Estado de Honduras. Y el Estado de Honduras como tal tiene derecho a respetar la decisión que usted tome, trabajador. Ya sea que usted desee hacerle caso aquí al abogado y decir, voy a tomar mis prestaciones, tiene toda la libertad de hacerlo, o decir, no voy a tomar mis prestaciones porque en mi criterio yo tengo derecho a demandar mi reintegro a mi puesto laboral. Entonces, ese tipo de cosas van a ir pasando. Lo importante es que a través de estos espacios, y agradezco a Canal 11 y a Raúl, que nosotros generemos una orientación a las personas para que definan lo que ellos quieran, en teoría, pues aceptar. Lo malo de todo esto es que se ha generado un escenario de alta confusión en el cual las personas creen que no tienen esos derechos. Y precisamente esa es la parte que nosotros hemos estado trabajando. Lo otro, ¿verdad?, fuera del tema legal, es que estas decisiones del cierre de estas instituciones son decisiones netamente políticas. Al final de cuentas, un gobierno analiza si ocupa o no ocupa esta institución. Por ejemplo, yo creo que un Estado que no tenga una Secretaría de Transparencia, yo creo que estamos hablando de algo que no es coherente. A pesar de que le puedan dar el enfoque que le quieran dar, yo sí considero de que trabajar en el tema de la profundización de la transparencia a través del gobierno como tal es fundamental. O una institución como la Red Solidaria, por ejemplo, que otorgaba a los migrantes beneficios cuando retornaban al país, yo creo que es coherente sostenerla y mantenerla. Y ahí es donde estamos ante una situación de doble discurso, y no es puntualmente para usted, abogado, como tal, es para el gobierno en general, porque por un lado estamos hablando de que van a crear mejores beneficios a los migrantes, pero por otro lado cierran una institución que beneficiaba a los migrantes directa o indirectamente. Por ejemplo, Provasol atendía a grupos y sectores vulnerables, por ejemplo, adultos mayores, otorgó 103,000 becas en un año. Entonces, ese tipo de cosas no se dicen. Al final de cuentas, es simple y sencillo. La orientación aquí va a ser, primero cierro una institución y luego abro otra institución. Y al final de cuentas, escuchando yo en los TikToks que ahora son famosos al diputado Uriarte, él celebra esto como una victoria, ¿verdad?, para la militancia del Partido Nacional, y específicamente ahí es donde viene otro escenario de doble discurso, porque por un lado decimos que vamos a cuidar las finanzas públicas, por un lado decimos que vamos a generar una mejor administración del recurso del pueblo hondureño, pero por otro lado
hay un diputado y decenas de diputados que lo ven esto como una hazaña en la cual van a empezar a responderle a su base. Y ojo con esto, han creado el decreto de la reactivación a la economía supuesta, pero al final de cuentas en ese decreto lo que le permite a estas personas del Partido Nacional primero es conciliar con su misma base, porque hay que recordar, quienes tienen demandado al Estado son los dirigentes y miembros del Partido Nacional, que es un derecho justo, sí, porque si el despido fue injustificado, qué bueno que demanden. El problema ahora es que ahora van a conciliar con su misma gente para volverlos a enchambar. Entonces, eso no se lo dicen a la población hondureña. Ese se llama doble gol. ¿Por qué? Porque por un lado ganan su demanda y por otro lado vuelven a su puesto de trabajo. Entonces me pregunto yo, ¿hay o no hay una doble moral en esa teoría que lanzan a los medios de comunicación para generar una percepción? Porque ahora el mundo vive de pura percepción de lo que perciben las redes o perciben los medios, pero para generar esa percepción de que las cosas están cambiando, de que el cierre de estas instituciones es un enfoque completamente positivo, pero el fondo no lo están viendo. El fondo es que va a haber una empleomanía masiva y específicamente dentro de 1 o 2 años nosotros nos vamos a dar cuenta de que estas planillas que decía aquí el abogado, que se iban a descargar para generar alivio en las finanzas públicas, para invertirlos en otros sectores, no va a ser así. Porque lo que va a hacer es pues más de lo mismo. No, permítame, abogado Leicelar. Bueno, miren, ¿De qué te reís, hermano? me da risa porque es la misma historia y es el mismo ciclo, ¿verdad? Con el respeto para los compañeros que están aquí, que representan a los 3 partidos que han tenido la dicha de gobernar este país, yo siento que es así como una carrera de relevo, ¿va? Mira, ahora te toca a vos, yo te voy a volar riata ahorita porque vos vas a estar ahí en el escenario. De ahí me toca a mí, de ahí me toca a mí, de ahí me toca a mí. Y son los mismos comentarios, son las mismas críticas, son los mismos señalamientos, pero cada quien usa su turno como mejor le viene, ¿va? Pero nos ofendemos, nos desgarramos las vestiduras, porque ahora usted es oposición, ahora estoy yo aquí. Y eso me da mucha tristeza porque lamentablemente lo que vemos es ese ciclo del que nunca pasa. ¿Por qué? Porque toda la vida hay señalamientos, qué barbaridad la que pasó, pero yo no veo nunca un escenario en el cual realmente se consoliden acciones contra las personas que actuaron incorrectamente en cualquier partido, porque así debería ser. Y al final siempre estamos en esta tiradera de pelota que, reitero, no lo digo ni peyorativamente ni señalando a alguien, sino porque me preocupa el país, me duele el país, porque esa conducta jamás nos va a sacar adelante. Dicho eso, doctor, mire, usted habló de facturas, por ejemplo. ¿Sabe qué más me preocupa? Las facturas que no hay. Esas me preocupan un montón porque habrán miles de cosas que no hay facturas. Pero se van a encontrar los gastos. Ahí bueno, perfecto, pero como le digo, las facturas ahí están, búsquenlas, revísenlas, pero ¿cuántas cosas se pierden en el Estado? Porque no hay factura precisamente, ¿va? Número 1. Número 2, usted mencionó indirectamente los medios de comunicación de las facturas que hay de minutos estratosféricamente caros, segundos estratosféricamente caros, y me parece interesante que critiquemos al periodismo, pero, hombre, el periodismo es el más visible por la publicidad, va en algunos aspectos, pero, mire, y empiezo por mí, hablemos de abogados, hablemos de médicos, hablemos de un montón de personas que se ven beneficiadas indirectamente de todas estas estructuras. Sí. Mire la última investigación que salió hoy del asunto de la alcaldía, va 116 millones misteriosamente divididos en cuestiones donde, a juzgar por los valores que los regidores utilizan, que las demás personas de la administración y el alcalde mismo maneja, que deberían ser 1 millón de lempiras máximo, pero no, se multiplicó a 116 millones y no hay manera de entender este tema de esto. Mire Sedesol, mire Corium, mire lo que se canalizó a través del Fondo Departamental del Congreso, mire lo que se manejó a través de la Secretaría de Gobernación. O sea, son cosas absurdas que simple y sencillamente se disfrazan de legalidad, ¿verdad? No sé si nos estamos entendiendo. Mire, embargos al Estado en este momento, ¿va? Pero multimillonarios. Se están quedando las alcaldías sin recursos, los gobiernos locales para el desarrollo mínimo.
por una cantidad de cosas que tiene que ver con contubernio aparente entre jueces, entre colegas, entre una serie de cosas, porque la piñata del Estado hay que aprovecharla en el momento que la tenemos. Pliegos de responsabilidad que he visto yo, funcionarios con 200, 300 pliegos que terminan de diputados, que terminan de ministros y que nunca se les dirimió ningún tipo de responsabilidad. ¿Estás hablando de alguno del gabinete de ahora? En todos los gabinetes ha habido uno, por lo menos. En este momento debe haber uno que otro, no lo tengo identificado. Sí lo tenés. Pero sí debo decir sí lo algo. Tenés, yo sé bueno, que sí, ¿sabes ¿verdad? qué es lo que pasa? Que como no gozo de determinadas canonjías, si hablo más de la cuenta, a mí sí me van a deducir la responsabilidad del caso, ¿va? Pero yo creo que está claro, porque mire, yo le voy a decir algo. Mucha esperanza, al igual que cuando llegó doña Xiomara, ¿va? Las esperanzas del pueblo hondureño, miren qué quedaron. Hoy las esperanzas son fuera el familión, ya está fuera el familión, y mire lo que está pasando, que no lo veo con tan buenos ojos, ¿va? Lo que se está dando en este momento, pero viene la pregunta, ¿cuándo realmente va a llegar un gobierno con todo el valor y con toda la enjundia a decirle al pueblo hondureño, aquí estoy para vos? Cuando se lance usted a la presidencia. Ay, bueno, ojalá. Ojalá. Pero entonces, mire, voy a esto, y con esto quiero cerrar esta primera intervención. Mire, mi amigo, usted tiene una responsabilidad, está claro, y en el primer programa que compartimos, ¿verdad? Yo le dije, no le pido, le exijo que hagan ese trabajo como debe hacerse, porque es bien bonito decir que la Secretaría se cierra y que no hay ninguna contratación posible. Pero eso ya ha pasado en varias ocasiones. La cerraron y crearon una nueva con un nuevo nombre y parte sin novedad, ¿va? Sí, cuando la ley establece claramente que si lo que hago es eliminar una secretaría y crear otra, la gente que tiene antigüedad y que tiene cuestiones debe ser valorada, debe ser calificada y debe ser trasladada al nuevo puesto. Entonces, si lo que va a pasar es eso, yo le rogaría que respeten eso, porque son los derechos laborales de los que hablaba nuestro colega. Claro que sí. Ahora, sí creo que es bien importante decirle a la población lo que usted decía, abogado, es cierto, ¿va? Todo mundo tiene derecho a demandar, pero ese es un derecho que se ha tergiversado de tal manera, porque yo tengo derecho a demandar cuando me han violentado un derecho. Pero si la operación es un cierre y realmente es un cierre, ¿cuál es el efecto jurídico de eso? Que me paguen mis prestaciones. Si me las pagan, no tengo nada que demandar. A menos que haya una simulación como la que estoy hablando. Pero hay que valorar eso definitivamente. Bien, eso final. Y ahora un punto bien importante. Solo un señalamiento de reflexión. Usted le dijo a Alberto, estoy más de acuerdo con Alberto, a pesar. Yo creo que tenemos que quitarnos ese lenguaje. ¿Sabe por qué? Porque no es a pesar. Si él está en lo correcto y es liberal, si usted está en lo correcto y es libre, y si él está en lo correcto y es nacionalista, no podemos estar diferenciando eso ni decir que a pesar de ella, a pesar del otro, porque Honduras nos necesita. Solo le aclaro una cosa, es que él, entendí yo, que él preside la ley de empleo parcial, así es. Preside la comisión. La comisión. Entonces, a pesar, es más, ni sé, asumo que es nacionalista, pero no le he preguntado. No, soy liberal. No, liberal. Entonces, porque ahorita están hermanados, pero mire, ese a pesar lo digo porque yo no comparto lo que se establece en la ley de empleo parcial, ¿verdad? Bueno, perfecto, pero por eso le digo, yo creo que hay que encontrar una salida, porque ahí viene el otro punto. Y con esto sí cierro, mire, tome nota. Sí, aquí estamos de acuerdo en esto, mire. Yo le pregunto a usted esto. ¿Tienen ustedes una definición clara y un alcance de lo que la comisión está haciendo? Segundo, ¿está claro el marco legal e institucionalidad que va a regir todo este proceso? Tercero, ¿tienen diagnósticos y alcance de a dónde va todo este proceso? Siguiente punto, ¿tienen claros los principios rectores de la planificación y el efecto que esto tiene que tener en el país? Siguiente punto, tienen estrategias de implementación y lo más importante, estamos previendo la gestión de los riesgos y la mitigación de todos los efectos, porque al final estamos de acuerdo que es necesario reducir el Estado, sin duda. No sé si los tres partidos están conscientes de que ese monstruo tan inmenso lo han creado entre los tres. Porque mire, Wilson,
A mí me mandaron no 1, 2 ni 3 videos, me mandaron cientos de videos de los representantes de Libre que llegaron, como dijo él, va, te vas, vení fulano, cachureco, te vas, ándate, así, o sea, terrible. Y no lo digo peyorativamente, lo digo para que se reflexione, porque esas conductas no pueden seguirse repitiendo en el país, independientemente de las ideologías que tengamos. Yo le voy a decir, tengo un muy buen amigo que es de Libre, estuvo trabajando en el gobierno y me dice que lo sacaron porque era anticorrupción total y que los amigos de él estaban participando en corrupción, entonces que lo sacaron porque era un peligro para los compañeros. Me lo dijo él como funcionario de Libre. Eso solo sí hay que dividirlo, ¿verdad? Porque si hay un caso puntual, no quiero que quede la narrativa de que es algo general. No, yo se lo comento porque precisamente ese es el punto. Tiene usted toda la razón, pero cuando se ataca al Partido Nacional o cuando se ataca al Partido Liberal, ahí sí es narrativa general, me explico. Y eso es lo que no nos sirve. Yo conozco buenos nacionalistas y buenos liberales, bueno, soy amigo y en el gobierno les hice favores y no lo duden en hacerlo. Qué bueno. No lo duden hacer. Qué bueno y me parece valiosísimo. Es que es la función pública de un funcionario. No puede ver colores. Ayudarle a la gente. Pero claro. Los de Libre, los liberales, los nacionalistas, cuando uno es empleado público, es de ayudarle a la gente. Ahí no es ningún favor, ahí es hacer su trabajo. Es la chamba. Es un trabajo como funcionario del gobierno. Pero ¿por qué hago esta narrativa? No para señalar a Libre, porque es la misma conducta que tienen todos los partidos, de atacar al otro cuando se trata del gobierno de Honduras. Y como vuelvo a decir, siempre me dicen, ay, abogado, usted se chupa el dedo, que las cosas no son así. Bueno, me seguiré chupando el dedo, porque si las cosas no son así, tienen que ser por lo menos un poquito así, porque si no, no vamos a salir adelante. No se trata de seguir en esa división. Entonces, ¿por qué me preocupa mucho lo de la gestión de riesgo y la mitigación de los efectos? Por una sencilla razón. Y aquí viene el papel que hemos tenido con Alberto, que hemos estado coincidiendo en esas comisiones. Aunque usted esté en desacuerdo, mi amigo, ¿cómo más le vamos a dar protección social y seguridad a la gente? Tenemos que crear programas de empleo de emergencia. Tenemos que crear programas de empleo permanente. ¿Cuál crearía usted, abogado? ¿Qué programa de emergencia crearía usted? Bueno, estábamos hablando precisamente de eso, que se está trabajando en una ley que pueda abrir espacios de inserción de las personas, porque usted va a dejar sin trabajo. Esa ley estaba antes y se derogó el gobierno pasado. No, estamos de acuerdo, pero vamos al punto. Los efectos que va a tener ahí es que el desempleo, que ya es galopante, se va a incrementar un poco más por toda la gente que va a salir. Entonces viene la pregunta, ¿dónde están las alternativas para contratar a todas esas personas? Entonces, no tiene usted que pensar como yo, mi amigo, pero la ley de trabajo parcial, la ley de trabajo por horas, la ley de trabajo por jornal, cualquier ley que me genere empleos, tenemos que apoyarla. Porque es un asunto, solo déjeme terminar la idea. Lo que necesito que nos entendamos es que esto tiene un efecto que va a tener un efecto fuerte hacia el tema del desempleo y que necesitamos tener alternativas. Y si yo pretendo que voy a colocar a la gente en empleos que no existen, pues simplemente estoy haciendo una garantía ilusoria hacia la gente. Entonces necesitamos protección social, necesitamos programas de empleo de emergencia, necesitamos apoyo con políticas públicas para que se genere el empleo permanente y pleno que necesita el país. Necesitamos capacitación, desarrollo de las habilidades, apoyo a las microempresas, políticas activas de empleo y sobre todo un control general de políticas públicas que generen inversión, porque es la única manera de generar empleo. Entonces, reitero, todo este escenario que acabo de plantear es importante valorarlo. Claro. Porque si yo simplemente me voy tengo un decreto que, como dijimos, tiene ahí algunas opciones que dan una concentración de poderes que me dan frío, pero claro, ustedes tienen un decreto, ojalá, se lo dije el otro día en un lugar, ese poder que les está dando ese decreto no lo ejerzan. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Las demandas van a ser de sobra, porque se tiene que ejercer en el marco de la ley, partiendo de la columna vertebral, que es la Constitución de la República, pasando a la Ley de Servicio Civil y los efectos que tenga en los casos que corresponden, luego pasando al Código de Trabajo, respetando todo eso. Y reitero, también nosotros como abogados, teniendo la conciencia de que no le voy a decir a la gente, mire, demandemos, aunque sea por probar. No, si los derechos se han cumplido, hombre, evitemos promover demandas y al final fortalecer
los mecanismos de conciliación que no existen en el país, y por eso tenemos esa mora judicial tan enorme, porque son cientos de demandas que quizás no debieron ser demandas jamás. Es decir, yo creo que usted asesoró al Partido Nacional. Hoy lo que está diciendo es lo que se está haciendo. Bueno, ojalá que se haga, porque lo que está diciendo es lo que se está haciendo. Que también les digo. Bien, espere, voy a hacer una pausa. Dice el abogado Antonio Rosa, Antonio Morro. Buenos días, Raúl. Desde 1982, las primeras barridas de Suazo, Córdoba, el gobierno funciona con 2 planillas. Los que trabajan y los que demandaron, que están en casa esperando ganar sus demandas con sus salarios caídos incluidos. Ojalá por fin acaben esas prácticas, dice Toño. Saludos hasta Gracias, Lempira. Es correcto. Aquí también me escribe Germán Magnil. El abogado Magnil dice, buen día. No entiendo cuál es la lloreta que se andan los de Libre con los despidos y a los nacionalistas lo corrieron de la peor manera, sin respetar ningún derecho laboral. Es más, en algunos casos hasta humillaron a nuestros correligionarios. No debe ser doble moral, tienen que entender que perdieron y se van y no volverán. Y no solo se van por haber perdido las elecciones, sino por ineptos, dice el abogado Germán Magnil, ex director de centros penales. Bien, aquí me dice un muchacho. Quiere chambita. ¿Quiere chamba? Sí, porque ya está haciendo eco ahí para que le den ahí. Pregúntenle al abogado Leonel, tengo una demanda en Sedespa porque me despidieron en abril del 2025 de forma injusta y no me dieron prestaciones. Demandé reintegro, pero como Sedespa desaparece, ¿qué prosigue? Según el manual de la PGR me dicen que me tienen que renovar en la institución. No, eso es los derechos adquiridos y ganados, las prestaciones. Eso es lo que se va a conciliar en la PGR, que siempre ha existido la conciliación, no es que algo nuevo. Así es, entonces... bueno, es un parte de la gente que el gobierno anterior despidió sin pagarle prestaciones. Hoy este gobierno les dice, vamos a dar cesantearlos, pero les vamos a dar sus prestaciones. Y no es una doble moral. Mire, yo recuerdo, y he estado buscando ahorita aquí... Pero ¿cuántos es que van a despedir ahorita? ¿2000? Sí, 1999. Sí, 2000. No, 1999. Poneme la foto que manda este hombre, Carlos Padilla. El abogado Padilla, mire. No, hombre. Bueno, mire. Vi que estaba buscando si estaba el programa de Vida Mejor, pero el programa de Vida Mejor... Mire, eso es lo que me manda el abogado Carlos Padilla, me manda eso. Mire, lo subieron a rango de comandante o de miembro de los colectivos. Somos buenos amigos con Carlitos Padilla. Que Carlitos Padilla siempre apoyó a Salvador Narral. Ahorita estaba con... Cierto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que nos conocemos, somos amigos de hace años. Por favor, don Raúl, pregúntele a don Leonel cuándo van a pagar el mes de febrero al personal de Canal 8. Hoy. Y el mes de marzo nos han dado ya 5 fechas y nada de pago. No, es mentira. ¿Está mintiendo? De que hemos dado 5 fechas es mentira. Se habló que se va a pagar, ya hoy va a salir el pago de febrero, ya está subida la planilla en finanzas, hoy se está aprobando una aprobación SURE que hizo ahorita en la mañana, y ya en el transcurso del día van a ir acreditando el mes de febrero. Y el mes de marzo, la próxima semana, con toda seguridad, igualmente que la notificación de cesantía. Bien, me decía. Sí, bueno, yo quería tomar algunos puntos, Raúl. Primero, se habla mucho de la hermandad entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Eso no representa una hermandad. Nosotros seguimos siendo una oposición, pero somos una oposición constructiva. Así como se hizo el Partido Liberal también, en su momento con el Partido Libre, grandes avances que tuvo en la agenda legislativa el Partido Libre fue por el apoyo del Partido Liberal. Y eso tomando en cuenta que era un Congreso totalmente ilegítimo, puesto a la fuerza por violencia. Le puedo decir también que en el tema de empleo, el Partido Liberal no solo las conquistas y las reivindicaciones históricas, porque aquí yo puedo hablar de Código de Trabajo, de Ley del Seguro Social, de las leyes que protegen al magisterio. Le quiero decir también que en mayo del 2022, el Partido Liberal apoya la propuesta de derogar la ley de empleo por hora, pero a cambio de la propuesta de ley que tenía de la reforma del artículo 328 por parte del abogado Mauricio Villeda. Y se lo digo, incluso hubo una comisión especial, y esa comisión especial, presidida en ese momento por, creo que el compañero Rafael Sarmiento del Congreso Nacional, llegaron a un punto donde con unas 2 llamadas, después de derogar la ley de empleo por hora, tiraron al traste la ley de empleo parcial. Y no se trata de precarizar derechos,
Nosotros como comisión hemos escuchado a todos los sectores. Creo que las preocupaciones de los empleados son legítimas, porque cada vez que usted habla de una reforma del Código de Trabajo, pues obviamente hay temores. Pero hay algo que no podemos desconocer: 2 millones de hondureños no tienen trabajo. Y de los 4.3 que laboran, 78% tienen condiciones precarias. Significa que el marco jurídico de 1959 es insuficiente para poder llegar a eso, únicamente como aclaración. También algo, y quiero que aquí el abogado Leonel tome en cuenta esta reflexión. También a los compañeros que en Libre en su momento les tocó ser gobierno. Miren, siempre entramos en una narrativa, siempre que hay un nuevo gobierno, porque Libre tuvo esa narrativa, seguro los liberales en algún momento la tuvieron y el Partido Nacional ahora la tiene. La narrativa de que el Estado es la víctima, Raúl. Y se empieza a atacar a jueces porque condenan al Estado, atacan a abogados privados porque representan trabajadores, a magistrados porque confirman sentencias. Si aquí el que incumple es el Estado, aquí el violador de derechos ha sido el Estado, y lo han hecho históricamente los diferentes gobiernos. El gobierno anterior, el 18 de febrero del 2022, José Carlos Cardona firmó un memorándum donde despide 14,000 guías de familia en un solo plumazo. Sin procedimiento legal, sin causa justificada y sobre todo sin ningún pago a sus liquidaciones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo no se va a convertir en demandas multimillonarias para el Estado? Claro. 2022, 2023, 2024, el presupuesto general de la República, si usted se iba al decreto, Raúl, de la ley de ingresos y egresos de la República, estaba autorizado el embargo a la cuenta única del Estado. ¿Dónde está la violación? Si desde el 2016 vienen, hasta el madrugón de agosto del año pasado, el gobierno de Libre en el Congreso Nacional prohíbe el embargo a la cuenta única del Estado. Significa que la gran mayoría de los embargos que existieron a la cuenta única del Estado fueron totalmente bajo la legalidad. Que esté desnaturalizado desde el punto de vista legal, pero esa no es responsabilidad de un juez. Ni de un abogado. Y ni de un abogado. Entonces, esa narrativa donde el culpable es el trabajador, donde el culpable es el abogado privado, el culpable es el juez, es algo que también hay que irlo desmontando. Desde luego hay casos aislados, pueden haber colusiones en muchos casos, pero no podemos dejar de víctima al Estado cuando el Estado ha sido incumplidor, ha sido violentador de derechos, y esta es una gran oportunidad que tiene este gobierno, si no le van a pasar factura. Ojo, está siendo violentador de derechos. No hablemos del pasado. Bueno, es una realidad. Es la percepción suya. No es percepción suya. Son casos reales, abogado. Abogado Wilson, son casos reales. Suya. Para terminar, va a depender de la conducta que ustedes muestren de aquí para adelante, porque si va a suprimir una secretaría, una institución, tanto la ley del servicio civil, el Código de Trabajo y varios regímenes especiales de trabajo que existen, permiten cesantear. Y hay causas de cesantía, es decir, cuando se suprime una institución, pues no hay donde voy a reintegrar a alguien si desaparece la institución. Desde luego, si va a ser una simulación, como lo dice el abogado Leisela, pues serán las próximas elecciones que podrán determinar qué es lo que pasó. Sí, voy con el abogado David Manaiza, pero ¿cuándo le van a pagar los del Poder Popular? Pero porque en cada institución había un Poder Popular. En el caso de planificación estratégica, hoy, febrero. No, había un Poder Popular, que era un periódico. Solo porque era parte de planificación estratégica. Un compañero nuestro está enfermo y... Necesita es parte de planificación estratégica, estaba en el... eso lo pagaba. Sí. Planificación estratégica. David. Sí, Raúl, es importante señalar, pues, dándole seguimiento a lo expresado por el compañero Alberto, de que hay una responsabilidad compartida en todo este escenario. No podemos evitar o negar la responsabilidad que cada uno tiene. Sí, ciertamente el Estado es el mayormente responsable, pero se le olvidó, compañero, también señalizar al funcionario, ¿verdad?, que representa al Estado en ese momento. Ese es el responsable primario. El Estado al final es una persona jurídica, ¿verdad? Y el ser humano irresponsable, el funcionario irresponsable que comete estos abusos, es la persona que en su momento también debería de ser perseguida para
que por su negligencia de actuaciones también cumpla o sea sancionado, que tenga responsabilidad ya sea civil, administrativa o penal, según sea el caso, para que poder resarcir. Ya está contemplado en la ley, ¿verdad? La PGR, como abogado del Estado, puede tener también las demandas de repetición, se le llama. Estas demandas de repetición obran en donde el Estado ha sido vencido en juicio por la negligencia de un funcionario, puede perfectamente ir a perseguir, ¿verdad?, los bienes y devolverle la demanda para que también algo se pueda venir a resarcir y poder indemnizar de lo que el Estado ha sufragado por el mal proceder de un X o Y funcionario. También sería digno de analizar en esta piñata y en este despilfarro el retardo de justicia. ¿Por qué? Porque cuando los salarios caídos caen en una demanda, a veces obedecen también al retardo de justicia. No necesariamente podemos señalizar o responsabilizar a los jueces por emitir un fallo, pero sí podemos hacer un análisis dentro del Poder Judicial, tantos años que se tardan para emitir una sentencia. Por ejemplo, baja audiencia de juzgamiento en el 2023, 2024, y lo mismo te ponen para el 2027 la sentencia, solo para emitir una sentencia en donde la PGR ni fue. O sea, en donde ya sabes de que esa sentencia es favorable al trabajador. Entonces eso es digno de analizar. ¿Por qué? Porque esos 3 años en donde solo está esperando de la audiencia de juzgamiento, solo está esperando sentencia, genera salarios caídos al trabajador. Entonces, aquí podemos nosotros poder ver de que los cambios que se hacen son importantes realizarlos, pero es bueno explicarle a la ciudadanía por qué a veces de manera jurídica se hacen algunos cambios y sin invisibilizar la responsabilidad que se tiene también. A veces en algunos lugares que no hay juez o que tienen mucho retardo de justicia, otros que se encaprichan, otros que por un principio en su momento pues no pueden conocer de las otras causas los jueces que no conocieron de la prueba. Estamos de acuerdo, pero podemos descargar a esos jueces tal vez haciendo alguna contratación. Y no bien a ello, dentro del procedimiento está que tiene que ir a apelación y agotar toda la instancia. Apelación, se está otros 2, 3 años, después agotar la casación. Esta ley de reactivación económica también ya te crea un procedimiento especial que sin violentar los derechos adquiridos y sin violentar las demandas que ya en su pasado se han realizado, ¿verdad?, en donde la ley no tiene efecto retroactivo, te brinda esa oportunidad para que la PGR pueda evitar hasta el recurso de apelación y la casación siempre y cuando llegue una consolación que se homologue con el juzgado, ¿verdad?, para poder parar, para poder cortar todos esos salarios caídos. Como decía el compañero Wilson, de que es para enchambar y para indemnizar a las mismas personas que se han despedido, pues es ambiguo. Vamos a poder analizar de cada caso a cada caso. Y cuando hablamos de las percepciones que se dan aquí afuera, no necesariamente en esos debates políticos que cada quien dice una cosa, el otro dice otra, pero la percepción en su momento también es de que las personas, como dijo el procurador, que tienen demandas contra el Estado, no van a poder contratar con el Estado. Esa es la verdadera percepción, la que está afuera. Ese es el verdadero quejar que tienen las bases. Hay que explicarles a las bases que lo que está pretendiendo el gobierno actual es no crear esa duplicidad de funciones. Porque también, si lo vemos desde este punto de vista, cuando tú vienes y estás adquiriendo salarios caídos por el retardo de justicia judicial, pero al mismo tiempo estás contratando con el Estado, y cuando tal vez tu demanda sale, entonces prácticamente tuviste doble salario. Tuviste el salario, el que estabas devengando mientras esperabas tu demanda,
que eso ocurrió en el gobierno anterior, que ahí lo tenían en algún asidero legal, en la ley de presupuesto en su momento, y que posiblemente a los políticos, esas son salidas que se le dan para poder contratar el clientelismo político, pero sin embargo la ciudadanía no estaba pidiendo eso. La mayor parte de la población hondureña es la ciudadanía común y corriente. Entonces aquí se tiene que tomar una decisión firme y dejarnos de doble discurso. ¿O qué queremos? ¿Verdad? ¿Optimizar las finanzas del Estado o de un inicio empezar a poner un orden financiero y económico? Obviamente que siempre va a haber un sector que no va a quedar contento, pero podemos siempre nosotros tener esos análisis desde ambas vías, porque ahora lo que se está pretendiendo es parar todos esos salarios caídos. Lo que se está pretendiendo también es poder que la persona que tiene demandado al Estado pues llegue a su conciliación, y vamos a darle un poquito también de responsabilidad al abogado privado, porque hay abogados privados que en su momento tampoco le urge, porque sabe que la demanda la tiene ganada por defectos procesales, a veces cometidos por la misma PGR, a veces cometidas por el mismo funcionario patronal que despide injustificadamente o sin seguir el procedimiento correcto. A veces se ha visto ese montón de paracaidistas en donde hay justificación para poderlos despedir y no se sigue el procedimiento adecuado, y por problemas o por defectos procesales, una persona que pudo haber sido bien despedida, más bien viene con demandas millonarias. Entonces yo creo que ahorita los abogados también privados pueden poner las barbas en remojo, porque hay un montón de empleados que no quieren esperar 10 años, 5 años, 7 años para que le salga su demanda, sino que ese empleado posiblemente quiere negociar, pero a veces también se le induce al abogado particular, el abogado particular, porque también genera un poquito de deducción en sus honorarios profesionales. No lo es que lo estoy acusando, porque al final es una decisión que se tiene que tomar, pero ya ahorita este mecanismo le da la facultad al titular de la acción, que es el empleado despedido, en decir, ok, paremos un poco, necesito mi dinero, concilio con el Estado, y también puedo ir a homologar esa conciliación para que surte efecto. Sí, pero aquí me dicen para el abogado Leonel Núñez, y Leice Lara apuntaba que importante lo que Manaiza estaba expresando. Los fallos dictados por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia han dejado sentado en su doctrina que el empleador, al momento de separar a los trabajadores, ya sea por despido o cesantía en el cual se le reconocen sus prestaciones laborales, debe en tal caso no solo reconocerlo, sino hacerle efectivo de manera inmediata el pago de sus derechos. No solo basta con reconocerlo, si no pagan al momento de separar a estas personas, las demandas laborales no se harán esperar. Entonces será la historia de nunca acabar. ¿Qué dice don Leonel? Con respecto al comentario, decirle que para que el trámite de prestaciones se lleve a cabo, primero, lo último es lo primero. ¿Qué es lo último? La notificación de despido. Sin esa notificación no se puede empezar el proceso de pago de prestaciones. Entonces se necesita forzosamente que notificarle a la persona la cesantía. Eso por un lado. Eso se tarda cierto tiempo, en el cual pues ya hemos nosotros visto la manera en cómo agilizar ese pago de tal manera que a la gente se le pague, si es posible, antes de los 15 días a los que están bajo el régimen de servicio civil, o máximo unos 2 meses. Ahora, ¿qué hace uno? Yo, abogado, ¿qué procuro? Muchas veces uno presenta una demanda preventiva, dice uno, porque presenta la demanda antes de los 15 días, y cuando la gente le paga sus prestaciones, pues simplemente desiste la demanda y no causa ningún tipo de efecto. Ahora bien, el abogado siempre va a cobrar por esa demanda preventiva. No crea que no va a cobrar sus 3,000, 5,000, dependiendo del bufete. Hay unos que cobran en dólares, va a cobrar. Pero eso le sirve a la persona para decir, mire, por lo menos tengo la demanda, pero si no me pagan. Referente hay un comentario que decía el abogado Cruz, decirle de que hay muchas demandas que se van a conciliar, demandas que son reintegro, decirle que el dueño de ese puesto es el que despidieron hace 4 años. Y cuando lo reintegren a ese puesto, ya solo va a tener derecho a pelear por prestaciones, no por reintegro, porque ya el dueño de ese puesto
lo está ocupando nuevamente. En primer lugar. Y garantizarle que cuando se hace la conciliación, lógicamente, y la persona vuelve a su puesto de trabajo, el gobierno está listo para pagar las prestaciones que le corresponde a la persona que va a ser cesanteada en virtud de que una persona ya concilió y volvió a su puesto que tenía hace 4 años atrás. Eso para que vayan preparándose ustedes en el sentido de que no es cierto que el Partido Nacional en este momento está haciendo una barrida en todos los lugares. No. Mire, si hay algo que tiene el bipartidismo es que tiene gente preparada en diferentes campos y uno aprende de los errores. Y los errores lo va uno, pues, tratando de disminuir a tal manera de hacer las cosas de manera correcta. Esto quiere decir que todo aquello que se está haciendo es porque ha sido estudiado jurídicamente. Claro que hay errores. Siempre, en cualquier ley hay fisuras que como abogados son las que nosotros buscamos. Sin embargo, yo creo que el hecho de reconocerle a una persona con dignidad, no como fueron hace 4 años, con dignidad, decirle, mire, si bien es cierto, se le va a cesantear, pero aquí está su dinero, sus prestaciones al 100%, respetando su antigüedad, respetando el hecho de que usted estaba por contrato y en el mes de diciembre llegaron a un acuerdo de servicio civil, vamos a respetar eso. El hecho de que usted en diciembre ganaba 20 y se le aumentaron 20,000 de un solo en enero y ahora gana 40, entonces se le va a respetar también eso. O sea, el hecho de respetar a la persona, aun y cuando se aprovecharon en su momento para poder buscar un beneficio, aún así el Partido Nacional, este gobierno, por orden del presidente, se le va a respetar esos derechos. Entonces, no, o sea, y la gente sabe, mire, yo creo que, ahora sí digo algo bien claro, si usted no llegó a trabajar y estaba devengando un salario, y usted en noviembre se dio cuenta que su partido perdió y se presentó en diciembre y se presentó en enero a trabajar, óigame bien, va a haber una auditoría personal por el Tribunal Superior de Cuentas. Si se acredita que usted estaba devengando sin ir a trabajar, usted va a tener ese pliego de responsabilidad y va a tener que devolver todo el dinero que usted cobró de manera incorrecta del Estado. Óigame bien, no sería la primera vez, ya ha ocurrido antes, ya hay antecedentes de personas que iban de Paracas, que cobraban su salario y después se investigó y hoy tuvieron que devolver ese dinero. Así que yo le digo a usted, si usted nunca llegó a trabajar, mejor no cobre prestaciones, mejor renuncie a esas, porque al final las va a tener que devolver. Porque si hay algo que sí vamos a tener, es que las demandas de repetición se van a dar. Hoy sí se va a cumplir la ley. Estamos cansados los hondureños de tanta corrupción y tanta gente sin vergüenza que se aprovecha. Hemos aprendido la lección y esta reivindicación que hoy nos ha dado el pueblo hondureño no la vamos a desaprovechar. Yo soy el primero que exijo que no hayan corruptos en este gobierno, doctor. Soy el primero. Y si yo siento que hay algo incorrecto, yo lo voy a decir. Ya perdió porque ya los están nombrando. 15 años. Ya los están nombrando. 15 años. Ya están regresando de Nicaragua. 15 años trabajando de manera independiente en mi bufete. No necesito de un salario del gobierno para vivir, gracias a Dios. Y si hay algo que tengo ahorita es que si este gobierno, reitero, van a haber actos deshonestos, yo soy el primero que los voy a denunciar. Porque estoy poniendo mi cara aquí ante los medios. Ese es el nombre de mi hijo, que tiene el mismo nombre mío. Mi esposa, mi hija, mis padres. Se lo digo. Usted dice, porque muchas veces, usted lo dijo al principio, yo no generalizo. Digo fulano, sultano, no digo un partido. Igualmente, yo conozco muy buenos amigos libres. Excelentes amigos, gente muy honesta. Pero también hay unos que se aprovecharon. Igual en el Partido Nacional. Hay nombramientos que nos duelen, los cachurecos, es cierto, nos duele. Y me voy a reservar los nombres. Pero yo espero que sean, que en su momento dado puedan demostrar su inocencia. Para que nos sintamos nosotros mejor. Ahora, si no, que se sometan. Y si han cometido un delito, que lo paguen. Aparte, yo sé que me dedico más a lo penal. Y estoy claro que cuando una persona comete un delito, tiene que pagar las consecuencias de ese error. Yo ocupo hablar porque me siento como 4-1, pero no importa. No le ha atacado. Pero hoy se siente chimado. En el debate constructivo, o sea, yo no me siento, como dijimos, de no la razón, chimado, la mayoría de cosas. Pero
estamos 4-1. El punto es el siguiente, que tengo que decir algunos comentarios de cada participación, pero voy a iniciar, abogado. Fíjese que cuando lo escuchaba hablar, casi sentía el aire de la Rosa de Guadalupe. ¿Se ha fijado en ese programa? No, nunca lo he sentido yo. O sea, que es como que usted estaba hablando y era un nuevo partido nacional. Me vio como camarada. Como que si se olvidó todo lo que ocurrió antes del 2021 para atrás. Como que si todos se reinventaron y se pusieron un suero en el cual todos ahora son pulcros. Yo quiero manifestar que en usted percibo una buena vibra y siento que tiene buenas intenciones a pesar de que tiene un trabajo duro. Antes hacía Felipe Morales su trabajo, ¿verdad? Liquidar instituciones, ¿verdad? Ahora le está tocando a usted, no es un trabajo fácil. Yo sé. Pero yo con todo respeto le digo, está errado con el tema general partidario porque realmente está obviando muchas cosas. Está hablando de su actuar actual en cuanto a la función que usted está dirigiendo, pero se nos están olvidando, están existiendo traslados indebidos sin consentimiento. La ley del servicio civil establece que debe un consentimiento. No, le hablo de en general del gobierno. Usted ha englobado el gobierno, pero nosotros en este programa estábamos hablando de un sector de lo que está pasando con el cierre de instituciones, pero se nos olvida que hay un 95% de instituciones como el 911 que están exhibiendo a las personas. Se les olvida a estos funcionarios que existe un delito ya tipificado en el nuevo Código Penal que se llama acoso laboral vertical. Ese tipo de situaciones tienen que irlas viendo porque si no están actuando desde una manera en la cual pareciera que lo están haciendo bien, pero en el fondo están existiendo, por ejemplo, retrasos en los pagos, están cancelando sin el proceso y no entregan ni el acuerdo de cancelación. Ustedes como abogados saben que un empleado sin el acuerdo de cancelación no puede acudir a los tribunales. En la Secretaría de Trabajo están retrasando el tema de las audiencias. Ayer mandé un cliente y le están poniendo audiencia para mediados de mayo. O sea que al final de cuentas ese tipo de cosas son un conglomerado de situaciones que violentan al derecho laboral. Y ustedes, abogados, mi consejo más bien es que se devuelva al bufete, que ahí realmente le va a ir mejor que como está ahorita como funcionario. Ahora bien, hablábamos de capacidad del Partido Nacional o del bipartidismo como tal. Aún teniendo casi 90 diputados en el Congreso Nacional, no han sido capaces al mes de marzo de aprobar el presupuesto general 2026. Hace unos años que eso le hubiera pasado a Libre, eso sería una ola de ataques de incapacidad permanente, aparente, pero al final de cuentas, el blindaje que hay sobre este cogobierno, porque ahí sí lo corrijo, a pesar de que también le tengo respeto por sus posturas, pero no son oposición. Usted dijo que eran oposición, son cogobierno. Y esa es una realidad que hay que asumirla desde las decisiones que tomaron. Desde que decidieron tomar parte de instituciones en el gobierno, me equivoco, abogado, se convierten en un cogobierno. No pueden decir, estoy aquí gobernando y ya no soy oposición. O sea, prácticamente este es un escenario atípico y el pueblo hondureño lo tiene que entender. Y yo se lo tengo que explicar gracias a que Raúl me da la oportunidad. Existe un cogobierno en el Congreso, existe un cogobierno en el Ejecutivo y existe un cogobierno en el ámbito judicial también, así como lo existió en el Consejo Nacional Electoral. Luego también al abogado Leicelar, que también tiene posturas muy ecuánimes, abogado, pero me extraña cuando usted es un profesional laboralista hablar de la ley del empleo parcial. ¿Sabe qué está ocurriendo, abogado? Que las empresas como tal lo que van a hacer es un cambio de figura. Estas personas que yo tengo contratadas de manera permanente, 100 personas, yo las voy a multiplicar, las voy a liquidar y las voy a convertir en personas por un empleo por hora. Eso usted sabe que pasó en el pasado y va a volver a pasar. Entiendo la buena intención de que existan oportunidades de empleo creadas, pero no hay un estudio que ustedes me lo presenten en este programa y que me digan, con esta nueva ley de empleo parcial, nosotros ya tenemos la estimación. Primero, que no van a correr a las personas que están como permanentes en esos diferentes sectores privados. Segundo, que tenemos un estudio donde 1 millón de hondureños que están en precariedad van a tener un trabajo debido a que esta ley trae beneficios, trae inversión, ya lo hemos hablado, si no han sido capaces ni de aprobar el presupuesto general 2026, que es para ellos mismos, que es para usted, pueblo hondureño. Entonces, al final de cuentas, estamos ante un escenario donde las personas
se han como reinventado y ahora aparecen desde un escenario hablando de justicia, hablando de situaciones en las cuales prometen al pueblo que las cosas van a cambiar, pero lo que el pueblo percibe a cambio son trancazos. O si no, vean ustedes 6 semanas consecutivas el aumento de los combustibles. Y eso es tan delicado porque aumenta la canasta básica. Sí, pero eso es Irán, amigo. Si no lo metamos aquí, por favor. Irán es esta semana. Estamos hablando de 6 semanas consecutivas aumentando. El conflicto empezó hace mucho tiempo. El conflicto de la presidenta Xiomara Castro heredado fue Rusia y Ucrania. Ya le respondo. Y ahí no había nada. Pero bueno, el punto es el siguiente. Ya Xiomara, ya tú. El punto... Ya se fue. El punto es el siguiente. El punto es cómo generan narrativas de esperanzas de cambio, pero al final de cuentas el pueblo está percibiendo otro tipo de cosas. El pueblo en terreno se está dando cuenta de que las cosas no están siendo como parecen o como las vienen a decir. Y solamente van cerca de los 2 meses. Un mes, 10 días. Vamos cerca de los 2 meses. Cerca de los 2 meses. Y ya estamos en un escenario de bastante rechazo. Si no vea las redes sociales. No es cierto. Si no vea las redes sociales. No es cierto. Y lo otro, el abogado David No es mencionaba el tema de las conciliaciones. Al final de cuentas, esta conciliación no la hacen de buena fe como para descargar la mora judicial. Entonces, ¿por qué realmente el fondo de las conciliaciones es sencillamente así. Yo soy dirigente del Partido Nacional y voy a emplear a un empleado del Partido Nacional. Cuando viene, me doy cuenta de que él tiene una demanda contra el Estado. De que esa demanda contra el Estado me impide darle un acuerdo. Entonces yo le digo a mi dirigente, está fregado, no puedo darte un trabajo. Entonces vino un genio y dijo, vamos a vender esta ley de reactivación de la economía, vamos a conciliar las demandas para liberar a toda la empleomanía que voy a emplear y precisamente ganan con los beneficios ya demandados y ganan con el puesto laboral nuevamente. Entonces, al final de cuentas... Es una maniobra inteligente. Es una maniobra, pero qué bueno que ya le llama maniobra. Es una maniobra inteligente. Pero no le han llamado en los foros maniobra. No, yo estoy diciendo aquí, porque usted lo está expresando. Y me gusta que lo diga así. Pero lo han vendido, la verdad. Lo han vendido, quizás no usted, pero lo han vendido como una solución a los problemas de la ciudadanía hondureña. O sea, ¿eso en qué le beneficia al ciudadano que ocupa salud? ¿Por qué no hablamos ahora de los hospitales? Entonces, ¿por qué usted va a dar demandas millonarias contra el Estado de Honduras si eso no le beneficia a la salud? No. Usted está promoviendo las demandas. No estoy promoviendo las demandas. Claro, usted demanden, aunque le den las prestaciones, usted está promoviendo eso. Exactamente lo que dice el artículo tiene un doble discurso. 128 y 129 porque usted va a generar ganancias como abogado. ¿Sabe qué promuevo yo? Que no es malo, ¿va? El respeto de la Constitución. No, usted habla del país, pero habla de parte económica. Mire, hablo de amor a Honduras, pero voy a demandar a Honduras para que no quede sin pisto. Entonces, no es coherente. Entonces no despidan a las personas de manera ilegal. Porque el abogado Leicelar, extracámara y dentro de la Cámara también lo ha dicho, que existen formas de despido. Sí. Yo no me opongo a que despidan a una persona. ¿Sabe qué? Aún así usted va a demandar. Yo lo hice. Militantes de mi partido es mala palabra, mi amigo. Que no iban a trabajar. Ya lo vamos a aclarar. Que no iban a trabajar, que cometieron un acto ilícito, despedidos sin piedad. Porque todo el que no cumpla con la normativa preestablecida para que se desarrolle en su puesto de trabajo debe ser despedido. Pero el problema es que aquí venimos ante la Cámara a dar a entender como que si aquí no se está despidiendo nadie, como que si aquí solo hablemos del cierre de esta institución. Y no acabo de decir que son 1999. Pero fuera de Cámara, no, hablamos de su proceso. Pero no son despidos. Pero los despidos que se están dando masivamente son una realidad, abogado, y eso póngale que en 6 meses vamos a estar hablando de miles de demandas contra el Estado. Entonces, al final de cuentas hay una contradictoriedad. Yo lo que les digo es, respeten a las personas del partido, a pesar de que no les caigan bien, pero que tengan altas capacidades. Sí. Yo, repito, respeté a nacionalistas con altas capacidades y hasta admiro a las personas que se dedican al trabajo y que le sirven al Estado de Honduras de manera técnica. Pero la línea aquí, y se lo digo públicamente, pueblo hondureño, la línea aquí, y lo digo con conocimiento de causa, todo el que tenga censo del Partido Libre se va. Y han sido tan despiadados, escuche bien, que hasta los mismos nacionalistas que votaron en internas por Libre también los están volando. Los 80 y pico mil de cachurecos que fueron internas para poder cuidar sus chambas, los tenemos identificados. Los están votando. Y estamos viendo el censo, no interno ahorita, desde atrás para ver esos antecedentes. Voy a una pausa, me dicen aquí para Wilson.
En planificación estratégica pagaban gente solo para estar haciendo camisas y banderas de Libre para marchas sectarias. ¿Qué opinión? El que en vida mejor despidieron 1.500 empleados de un plumazo, primer día desde el gobierno de Libre. Dice don Toño, me disculpa Wilson Paz, 400 cachurecos, ladrones y corruptos no significan que 1,5 millones no seamos honestos. Bessie Gómez, con respeto al abogado Wilson. Rixi Moncada atacó a la oligarquía, las 10 familias, al bipartidismo. El pueblo le dijo a Libre y a Rixi que los sacó a patadas del poder por incapaces. Perdieron 1 millón de votos. El mandato del pueblo hondureño fue claro: Libre nunca más. Entonces, Germán, ¿cómo queda esto? Bueno, miren, yo voy a decir esto para que nos entendamos. Mire, primero, con usted, abogado, mire, cuando dice que estamos 4-1, ¿sabe cuál es mi deseo? Que estemos 5-0, pero porque Honduras es nuestro horizonte y nuestro camino. Punto. Yo no veo por qué razón tenemos que pensar que estamos 4-1. Si estamos hablando de Honduras y sus posiciones positivas, tenemos que unirlas a las positivas de él, y las negativas, por favor, destruyámoslas, porque el país no soporta más. Hay una frase que dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen o lo que hacen. ¿Sabe cuál es lo terrible de nuestra política interna? Que tenemos que decir perdónalos porque saben perfectamente lo que dicen y lo que hacen, y generan toda una serie de estructuras con el propósito de saquear el Estado, de generar disfraces jurídicos para sacar dinero, ya sea a través de demandas o de cualquier cosa, y eso no puede seguir ocurriendo. Y como les decía, yo no ataco a un partido en particular, ni defiendo a uno en particular. Se lo decía antes de cámara, ¿va? Sus posiciones pueden ser correctas, las de él también, las de él, y vamos a encontrar montones de personas que actúan adecuadamente, pero no defendamos las estructuras partidarias que han gobernado este país, porque lo han destruido, por favor, ¿ah? Los altos mandos y todo, con las excepciones de cada quien. Y yo creo que ahí es donde nosotros, que somos víctimas de todas esas estructuras superiores que se pasean en nosotros, que tenemos que decir, hombre, no sigamos en esta división, porque los que nos tienen divididos están muertos de risa, sentados en la misma mesa, repartiéndose lo que nosotros somos incapaces de defender por estar divididos. Y yo creo que eso ya no puede seguir pasando. Doctor, una cosa bien importante, dígame, y usted que me dijo, su consejo lo estoy tomando. Como laboralista, no podemos hablar de despidos. A los que nos están viendo y a los que estamos en esta mesa lo sabemos perfectamente. Si vamos a hablar de despidos es porque alguien cometió una falta, se le documentó, se le siguió el proceso y se le despide y no hay indemnización. Pero cuando hablamos de procesos, de cierres y cualquier otro tema, no podemos hablar de despido. No confundamos a la gente, por favor, ¿va? Sí. Porque si lo que ocurre son despidos masivos porque se me ocurrió despedir gente, obviamente eso es ilegal y van a ocurrir las miles de demandas que usted está diciendo. Entonces yo le pido, doctor, que en la liquidación sea eso, liquidación y no despidos. Y el escenario que usted mencionó, si se están dando despidos, hombre, no pueden hacerlo, así de sencillo, porque no existe procedimiento para despedir solo porque se me antoja. Eso es ilegal. Sí. Ahora, viene el punto, ¿ya? Lo estábamos platicando. Mire las estratagemas, sindicatos de último momento, que como usted nos comentaba, que le dejaré el espacio para que usted lo diga. Miles de contratos fuera de presupuesto, fuera de periodo, para dejarle una herencia al nuevo gobierno, en el cual si liquidan tienen que pagar un montón de indemnizaciones. Bueno, cientos de contratos, si no, se quedan, pero sin presupuesto. Ahorita, no cientos de contratos, son miles, del no 5 de enero al 31 de diciembre de 2026, ¿a qué voy? Sin presupuesto en las instituciones. ¿A qué voy? Todas esas estratagemas, ¿qué es lo que hacen? Destruyen el país. ¿Y cuándo como ciudadanos vamos a seguir aplaudiendo ese tipo de cosas? No. Porque cuando hay un líder político detrás de esas decisiones, la gente dice, bravo, ese jodido es cachimbón, mira cómo los puso de rodillas con esa estratagema y esa estrategia o esa maniobra. El ajedrez. Sí, llámenlo como quiera.
Pero todas esas estratagemas solo son para control político y para pasearse en el pueblo, que lo tienen en la boca permanentemente, pero no veo yo dónde está el interés realmente de sacar al pueblo hondureño de esa miseria en la que la han hundido a lo largo de un montón de años. Entonces, mire, yo quiero tomar lo que decía el doctor Manaiza, que es importantísimo. Hablamos de un tema de rendición de cuentas, doctor, usted lo mencionaba, eso es fundamental. Están liderando procesos en los cuales administran los recursos de todos nosotros y tienen que rendir cuentas hasta el último centavo. Y el que generó una demanda porque no siguió el proceso que la ley señala, tiene que ser responsabilizado por eso. Pero no ha ocurrido. ¿Qué hicieron más bien en algún momento? No recuerdo cuándo. Se inventaron un decreto que dice, si un funcionario es responsable por mala administración, pero lo demandan y perdió por demanda, se libera porque lo que tiene es una sentencia. Por Dios, sí, para empezar la demanda empezó porque lo administró mal, me explico. Pero siempre hay una manera de proteger, como lo dije al inicio, más allá de las personas que individualmente tienen toda una valoración. Aquí lo que hay es un montón de gente que busca todos los mecanismos para protegerse en todos los partidos, porque yo no veo que se deduzcan las responsabilidades que corresponden. Siguiente punto. Usted mencionó el tema, señor Manaiza, de lo de los salarios, que si estoy demandando y estoy trabajando, estoy ganando doble salario. Y yo creo que eso merece un control definitivamente, porque se pierden millones de lempiras en recursos que se van en salarios dejados de percibir, y en el sector privado también. Yo te lo mencioné en una de las reuniones, ¿verdad? Imagínese que yo le garantizo que anualmente no hay menos de 3.000 millones a 5.000 millones de lempiras cautivos en demandas, que si estuvieran en manos de las empresas y hubiera mecanismos para exigirles responsabilidad social de la inversión, toda esa crisis de desempleo que tenemos no existiría, porque habría un capital para invertir en procesos que generen empleos y una serie de cosas, pero todo eso está totalmente desalineado. Y el otro punto, por lo que decía de la contratación el doctor Manaiza, y le tomo aquí el origen ahí, imagínese. Habla de no poder contratar en el Estado para efectos de demanda, pero yo hago una pregunta. ¿Y qué tal está el no poder participar en elecciones? ¿Cuánta gente tenemos que tiene delitos, que tiene mala administración, que tiene sentencias? Y ahí están participando, y no solo participan, sino que los eligen, ¿verdad? Y esos sí pueden participar, fíjense, perfectamente en el Estado, como ministros o como cualquier cosa. ¿Qué tal el tema de los que son nombrados en puestos a pesar de tener denuncias, de tener pliegos? Personas nombradas como ministros, todo, teniendo demandas en contra del Estado, etcétera. Y eso pasa todo el tiempo. No hay ningún filtro en el cual la oferta electoral que tenemos y las personas que se nombran sean personas que realmente no tengan ningún tipo de señalamiento de ningún tipo. Eso me parece que es terrible y es muy importante manejarlo. El llamado se lo hace al gobierno para que rectifiquen. Para que se rectifique, y al gobierno, y por favor, quitémonos esa venda ya de que como estoy aquí afuera, ahora empiezo a atacar al Partido Nacional. Si es que entendamos que cada vez... yo lo estoy escuchando, sí, pero sería interesante que el Congreso, que aprovechar que hay dos diputados aquí, puede presentar una iniciativa para que ellos reformulen algo para poder evitar eso. Por eso yo menciono esto, porque es sumamente importante que empecemos a ver a Honduras como lo que es. Honduras, por Dios. No podemos seguir gobernando bajo la efigie de que el partido político es, porque el ataque es partidario, no a favor de la construcción de una Honduras diferente. Y el último punto que quiero decir es esto. Mire, usted que está en la comisión, y para los diputados que están, necesitamos, repito, que haya efectivamente un estudio técnico de los resultados de esta situación, y una cosa que se propone de manera muy clara. Mire, ¿qué tal si hacemos un decreto, una ley que responsabilice de manera económica y financiera a todo funcionario y al Estado como tal por cualquier acción en la cual desde el poder se autoricen actos de violación laboral, que son derechos humanos, porque eso le hace un daño terrible al país? Definamos algo que quede claro, que hay ahí un paquete en el cual todos los que de alguna manera violenten esos derechos, que generan un enorme daño económico, sean responsabilizados. Pero vuelvo al punto, hemos perdido la institucionalidad, hemos perdido
el respeto a las leyes, al debido proceso y a una serie de cosas. Entonces, no me sirve de nada que tengamos las leyes más hermosas si no hay manera de implementarlas y si no hay cumplimiento y si no hay voluntad política. Porque a pesar de que algunas cosas necesitan arreglo, no me digan que no hay leyes para deducirle responsabilidad a los funcionarios. Las leyes existen, por Dios. Pero díganme, esas cúpulas de las que estaba hablando siempre se ponen de acuerdo para de alguna manera borrar todo el escenario y que no se le deduzca responsabilidades a nadie. Mire cómo se rompían, que el juicio político, porque... Ahí viene, ya está cerquita. Bueno, ojalá que se dé, porque yo no veo el ambiente claro, y ya empezaron los diputados que si la negociación y todo. Yo siento que antes de Semana Santa, yo siento que al final cada cosa fundamental para el desarrollo del país en las áreas de lucha contra la corrupción y todo, se vuelven moneda de cambio para negociaciones, te doy, te quito, te pongo aquí, etcétera, y eso no puede ser. Tiene que haber una objetividad y la responsabilidad se tiene que deducir a todos por igual. Sí. Manaiza. Muy de acuerdo, haciendo los análisis ahí. Yo creo que ya es momento. Yo creo que ya es momento que nos pongamos la camisola de Honduras, ¿verdad? El gobierno actual solo lleva como 46, 47 días. Cuando se emiten juicios, tal vez se están adelantando a los acontecimientos. Creo que se ha empezado en bien pie. Si todo lo planificado se realiza en buena lid, creo que van a tener buenos resultados. Necesitamos que las municipalidades también, que son entes autónomos, no tengan destinado la mayor parte de sus recursos solo al pago de indemnizaciones laborales. Creo de que también ese control se tiene que tener, ¿verdad? Para que los embargos que tengan las arcas. He visto municipalidades que no dedican nada, ni un porcentaje, porque ya tienen embargados sus impuestos, las transferencias, y eso evita el desarrollo. Recalcando, fortalecer la institucionalidad de la PGR, de las demandas de repetición, pero montar precedentes en donde los funcionarios puedan ver de que realmente hubo sanción, no solamente que la ley quede así por encima, sino que el ejemplo se dé. Aparte también no tener al Estado como un foco de clientelismo político y tampoco pues esas bases que amenazan a la clase política. Bueno, si yo te puse ahí es para gobernar el país o es para que entonces se despidan a las demás personas para contratar nuevas. Yo creo que el aparato estatal siempre ha estado manejado en su capacidad en un 50 a un 60%. Y si en las jefaturas de recursos humanos se ponen personas capaces, ¿verdad?, a poder regular permisos, pasar listas, horas de trabajo, el país tendría óptimos empleados. O si no, a los que no trabajan de manera óptima, se les despediría sin ningún tipo de responsabilidad. Lo que sucede es de que no ha existido ese control laboral. O sea, esa amistosidad que creen que al Estado tienen que ir a pararle la cara al funcionario, creen que al Estado tienen que ir a atender cuando les dé la gana. Y como no tienen ningún tipo de represalias ni repercusiones, entonces eso genera a que se vuelve costumbre. Y esos mismos malos empleados son los que después demandan. Y ahí tenemos que entrar las barbas en remojo, en no ver al Estado como una piñata, sino que veamos al Estado como una maquinaria, como una empresa que le pertenece a toda la ciudadanía. Por ejemplo, en el presupuesto del gobierno anterior, el último que aprobaron, 2025, ahí tenían un artículo en donde sí podían contratar personas que tienen demandas contra el Estado, con la única diferencia que podían ser por contrato. Entonces, ahí podemos observar, jurídicamente hablando, de que también vos le dabas otro arranque, otra causa, otro motivo jurídico para que mientras le sale su demanda, pues ya está teniendo otra relación laboral que en una situacioncita
ya sea por desconocimiento del funcionario o ya sea que a veces se hace a propósito, vuelve a tener otro asidero legal en ese nuevo trabajo. Por si las dudas, ese contrato se le extiende por mucho tiempo, pues vuelve a tener una antigüedad y le sale una y entra otra. Yo creo que esperemos la buena voluntad de la Junta Liquidadora, esperemos la buena voluntad del presidente Azfura, ¿verdad? Y que las cosas cuando se hacen con buena fe y se hacen correctas, se van a ver reflejados en el desarrollo social, en las carreteras, en la salud, en la infraestructura vial, ¿verdad? Para poder nosotros poder realmente en educación responderle no solamente a los 3 millones de activistas que tienen los 3 partidos políticos, sino que posiblemente responderle realmente a los 10 millones de ciudadanos que tiene Honduras. Gracias, diputado Omar Aiza. Diputado. Sí, mire Raúl, y quiero decirle al pueblo hondureño porque muchas veces tenemos criterios muy sesgados, pero como liberales le puedo decir que nosotros nos hemos tomado con mucha responsabilidad el apoyo a la gobernabilidad durante este nuevo periodo. Recordemos que venimos desde el 2006 con gobiernos que han venido generando destrucción de la institucionalidad, de la inversión pública, de la generación de empleo. Y eso ha sido un problema histórico para Honduras. Nosotros le puedo decir que hoy por hoy las decisiones que tomó el Partido Liberal, yo, Alberto Cruz, las volvería a tomar. Dentro del Congreso Nacional se nos criticó mucho, pero hoy por hoy estamos tocando el tema del empleo. Hoy por hoy estamos tocando el tema de la descentralización de las municipalidades. Hoy por hoy estamos hablando de reformas al tema de justicia, seguridad y defensa nacional. Hoy por hoy estamos viendo cómo atraemos inversión después de venir de una agenda paralizada. Si me voy al decreto de emergencia, hoy por hoy volvería a votar. ¿Cómo yo como liberal puedo estar en contra? Y no se trata de cogobierno. ¿Cómo puedo estar en contra, Raúl, de que se concilien los juicios que lastiman las finanzas del Estado? Cuando sabemos que son juicios que se van a perder y tenemos a una Procuraduría General de la República que es incapaz por temas meramente legales no poder llegar a acuerdos conciliatorios. Entonces yo en eso estoy de acuerdo. ¿Cómo voy a estar en contra de que se pueda reestructurar el Estado cuando sabemos que hemos creado un monstruo que es insostenible? Yo ponía el ejemplo fuera de cámara, donde usted logró bajar a 700 empleados para sostenerlo vivo, pero se encontró con más de 1.400 empleados con contrato colectivo. O sea, para que nos vayamos al enredo jurídico que se tiene ahora, estoy mencionando una institución, en este caso autónoma. El abogado Wilson habla del presupuesto. No hemos aprobado presupuesto, se va a discutir. Yo le recuerdo, en el 2022, Libre terminó su presupuesto en mayo. Y en mayo se aprobó. En las mismas semanas donde había se un bloqueo, diputado. No, no había bloqueo. Ustedes tenían impuesto a patadas su Congreso. No tuvieron nunca bloqueo. Ustedes pueden aprobar las leyes que quisieran, pero no lo están haciendo. Eso es mentira. En beneficio del pueblo. Yo lo dejé hablar, abogado. Nosotros acompañamos una agenda compartida de desarrollo social y económico. El pueblo juzgará si en 4 años eso funcionó o no funcionó, pero las intenciones del Partido Liberal han sido reales. Mire, mientras aquí se resuelve en ese decreto de emergencia, Raúl, ¿cómo conciliamos lo que ustedes despidieron y cómo resolvemos lo que contrataron de más? Nosotros como liberales estamos hablando de cómo generar empleo. Cuando usted menciona de que van a despedir a un trabajador para cambiarlo de un contrato temporal a un contrato a tiempo completo a un temporal, yo creo que estamos mal informando. Yo le puedo pasar el decreto y el decreto no es temporal. Esta no es una ley de empleo temporal. Esta es una ley que garantiza estabilidad laboral, que el contrato que van a celebrar es por tiempo indefinido y se lo puedo compartir, es público. Hemos sido parte en las comisiones, nosotros hemos escuchado a las centrales obreras, sus preocupaciones, sus reclamos legítimos, hemos escuchado al sector privado, a la academia, a la Secretaría de Trabajo. ¿Cuál es el temor de la Secretaría de Trabajo? Si no tengo presupuesto, ¿cómo superviso la implementación de la ley? Nosotros estamos comprometidos en ver cómo aquel Código de Trabajo de 1959, que incluso me ha hecho a mí, como abogado laboralista, salir adelante, es insuficiente en algunas etapas del mercado laboral porque hay nueva dinámica productiva. Lastimosamente, ese es el Honduras y ese es el mundo que tenemos en este momento, pero estamos haciendo los esfuerzos
para que algunos sectores, como el del turismo, como el de la industria creativa, como el de servicios, tengan también una opción. La ley de empleo a tiempo parcial no es temporal. Por eso hay una confusión cuando hablamos que tiene que ser antes de Semana Santa. Semana Santa no funciona para nada. Lo que funciona es que en todo caso el marco jurídico sea aplicable a una realidad de un mercado laboral que existe en Honduras. Algo que sí le podría pedir, abogado Leonel, este proceso de la conciliación, hay que ponerle el mayor esfuerzo. Sabemos que hay buenas intenciones, sabemos que ahí hay nacionalistas, hay liberales, incluso hay personas de Libre, porque recordemos que de Libre también fueron despedidos cuando hubo ruptura de Libre en el 2024. También hay muchas demandas de personas que son de Libertad y Refundación, pero no es resolver a una persona, es resolver las finanzas del Estado a través del mecanismo de la conciliación y hacer justicia social. Justicia para el trabajador que fue despedido indistintamente de qué partido político es, y justicia también para el Estado para que pueda operar y destinar recursos. Y por último, yo me sumo a lo que dice el abogado Germán Leicelar. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Estaríamos 5-0 en que nosotros tenemos que darle responsabilidad al funcionario público. Yo me quiero retroceder al 2016. En el decreto de Ley de Ingresos y Egresos de la República de 2016, donde se autoriza el embargo a la cuenta única del Estado, también se exonera la responsabilidad, incluso económica, del funcionario público. ¿Por qué digo económica? Porque si usted se va al Código de Trabajo, las responsabilidades que genera el Código de Trabajo son meramente de responsabilidad económica, pero en ese decreto se anula incluso la responsabilidad del funcionario siendo económica, y eso lo que ha provocado es que se haya venido degenerando en el transcurso del tiempo la práctica de muchos funcionarios. Y yo quiero rescatar, hay funcionarios buenos en todos los partidos, en todos los gobiernos, pero tenemos que ir rompiendo esa cultura de odio, de división, porque aquí los Olimpias contra los Motagua, los Libres contra los nacionalistas, los liberales contra los otros, los hombres contra las mujeres. Llegamos a un punto en que todos contra todos y al final no se trabaja en equipo, no se tienen metas comunes. Nosotros le apostamos a que haya un Congreso Nacional donde todas las bancadas puedan trabajar en equipo. Sí. Gracias por la participación esta mañana el abogado Alberto Cruz, diputado por el Partido Liberal de Honduras. Wilson, nos vamos. Tu mensaje final. Bueno, primero que todo es una contradictoriedad que el Partido Liberal, que tiene una historia de defensa de los derechos laborales, de la creación de un código del trabajo, de normativas que benefician a los trabajadores, estén violentando los principios que establecen precisamente la normativa laboral nacional e internacional. Recuerden que las normas laborales son progresivas y no regresivas, y bajo este concepto de ley de empleo parcial, nosotros estamos viendo de que sí se van a violentar algunos derechos y garantías ya establecidas constitucionales en beneficio de los trabajadores. Para los empleados públicos, recuerden, tienen dos opciones. Si quieren, acepten sus indemnizaciones laborales. Si no, la tutela judicial no se las puede privar absolutamente nadie. Gracias, don Wilson Paz. Don Germán Leicelar, nos vamos. Bueno, sí, yo creo que tenemos que empezar a superar esa división. Yo vuelvo, abogado, 5-0. No se sienta agredido, porque lo que tenemos que hacer todos es sumar. Y miren, el amigo me mandó un mensaje que se lo voy a leer de manera muy breve a todos, ¿verdad? Mire, él me dice lo siguiente: no soy hijo del golpe como muchos que tienen esa visión equivocada de lo que es la lucha social del país. Fui contratado en una institución de gobierno libre en el año 2023. Luego se me exigió tramitar unos pagos y algunas situaciones sin tener la legalidad pertinente, y cuando se me presionó y me negué a hacer ilegalidades, no renovaron mi contrato, me sacaron de la institución y no me permitieron volver a trabajar en ningún otro lugar. No soy el único caso. Fuimos marginados muchas de las personas que protegieron a amantes, familiares, se unieron con nacionalistas liberales en contra de la misma base de vida. Tengo la documentación correspondiente si así se desea tener. Lamentablemente mi partido se convirtió en lo mismo que criticaron, y fuera del supuesto fraude, dice, perdimos porque la cúpula y diputados se alejaron del pueblo y de la base. Yo soy fundador y miembro de Libre, y le digo a los compañeros que no se fortalece a nuestro partido al negar la corrupción, la falta de ética y sobre todo la falta del espíritu revolucionario que hubo en el gobierno. ¿Por qué leo esto? Porque como ven,
hay mucho desencanto en algunas personas y no se trata de atacar al partido, se trata de atacar a esas dirigencias que manipulan las instituciones políticas y que lo han hecho los nacionalistas, lo han hecho los liberales, lo han hecho los de Libre, y estos partidos políticos deben ser los formadores de los dirigentes del futuro del país, deben formar los estadistas, deben formar los diputados del futuro, pero ¿a qué se dedican? Simplemente a participar en una elección porque vamos a ir a repartirnos con el poder una cantidad de recursos, porque eso es lo que hacen de resolución. Y quiero agregar una cosa por lo que dije de una ley de responsabilidades económicas y financieras. Tal vez no sería mala idea, Alberto, que se pueda crear una cuestión allí. Y fíjate que ya que le gusta tanto a los partidos sentirse esa parte de eso, ¿qué tal si les cobramos los malos aciertos de la deuda política en el momento que se tenga que pagar después de unas elecciones, cosas debidamente documentadas de fallos de esa naturaleza? Sería una opción. Solo quiero decir, rapidito, Tito le manda a decir, vamos a estar mejor y viva Honduras. Bien, repito. Vamos a estar Enfocalo. Vamos a estar mejor y viva Honduras. No sé qué, me abogado. No. Bien. El cielo es azul. Gracias. El cielo es azul. Bien, gracias. Así están las cosas, así están los despidos en el gobierno. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.